Buen día, jóvenes. Buenos días, profesora. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Voy a compartir pantalla y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los marcadores tumorales y un poco la historia de la diabetes mellitus 1. Los estudios de laboratorio que son importantes conocerlos, digamos, en los pacientes con diabetes, porque son los que se solicitan regularmente. Y vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas de la misma, digamos. La semana que viene ya estaríamos hablando del tratamiento de la diabetes, entonces hablaríamos de fármacos, de la medicación, del plan alimentario. Y la semana siguiente hablaríamos de las complicaciones agudas y de los lípidos, y probablemente con eso estemos terminando el programa. Así que, bueno, la diabetes mellitus 1 es una enfermedad en la cual hay una deficiencia absoluta de insulina, que, como ya hemos visto en clases anteriores, corresponde más o menos al 10% de todas las diabetes, y dentro de la misma, el 90% de los pacientes diabéticos tipo 1 son de etiología autoinmune, y el otro 10% es de etiología idiopática, digamos, no se conoce la causa. Para tener una idea, en nuestro país, más o menos deberían haber cerca de 50.000 personas con diabetes tipo 1 distribuidos a lo largo del país, porque corresponde, como les dije, al más o menos el 10% de los diabéticos. Como les dije, predomina la forma autoinmune, y tenemos algunas formas de presentación de diabetes que pueden simular otra cosa y terminar siendo diabetes mellitus 1 al final, digamos. Entonces se describe la diabetes LADA, que es la diabetes autoinmune latente del adulto, en el cual la agresión inmune hacia la célula beta es lenta, y eso hace que a lo largo del tiempo, generalmente 1 año, 2 años, recién se hace evidente la necesidad de tratamiento con insulina. Mientras tanto, pueden andar con medicación oral. Y también a veces se puede confundir con las MODI, pero en general, ¿por qué? Porque las MODI aparecen en la edad joven, generalmente alrededor de los 20 años, o a veces en la infancia incluso, y suelen darse en sujetos delgados, digamos. Entonces por ahí confunde, pero es llamativo que la diabetes tipo 1 generalmente debuta con un evento agudo, generalmente una cetoacidosis diabética, en donde el paciente rápidamente se vuelve sintomático, entonces hace, digamos, relativamente sencillo reconocer que estamos ante una diabetes tipo 1. Entonces, vamos a definirla como una enfermedad autoinmune órgano específica, restringida a la acción de los linfocitos T citotóxicos. Para detectarla, tenemos que estudiar los anticuerpos contra la célula beta, que son los que van a determinar el daño inmune y la destrucción celular. Entonces, generalmente vamos a ver que depende de linfocitos T, entonces esta agresión, que hay genes involucrados, sobre todo, digamos, antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, o sea, genes que regulan la expresión de los antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad. Este sistema mayor de histocompatibilidad se expresa con algunos de sus marcadores, y ellos son los que de alguna manera están ahí en la superficie celular como para iniciar o ser, digamos, el primer lugar en donde los linfocitos T censan la célula y comienzan a hacer el daño. En general, tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de estos marcadores autoinmunes, y tenemos anticuerpos, o sea, los anticuerpos que se conocen
Los más usados son el anti-GAT o antidescarboxilasa del ácido glutámico, el anticuerpo tirosin, digamos una tirosin, antitirosin, tirosin de la célula beta, es el IA2, y los anticuerpos antiinsulina. Se describen, estos últimos años apareció otro anticuerpo que se llama, que es un anticuerpo contra un transportador de zinc que tiene la célula beta, que se llama zinc T8. Entonces, dijimos que es poligénica, aquí tienen que intervenir factores ambientales sobre esa predisposición genética, favoreciendo la aparición de la enfermedad. Entonces, lo que se heredan son los polimorfismos de predisposición, que son los polimorfismos del sistema mayor de histocompatibilidad, y es cuando comparamos la genética, son muchos menos los genes involucrados en la transmisión de esta enfermedad que la diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces, para que aparezca una diabetes tipo 1, como les dije, tenemos que tener esos polimorfismos de predisposición, o sea, tiene que haber una susceptibilidad genética, tiene que iniciarse un proceso autoinmune que habitualmente no es evidente, y esta autoinmunidad va dañando progresivamente el ácido pancreático y la célula beta hasta que llega un punto en donde la enfermedad se hace claramente evidente. Decimos que la predisposición genética está dada por estos, marcadores del sistema mayor de histocompatibilidad, por este marcador que tiene que ver con el gen de la insulina y con este otro marcador de membrana, el CTLA4. Entonces, sobre esta predisposición genética actúa el ambiente, generalmente una infección viral, una situación de estrés, diferentes cuestiones, y eso genera la llegada de linfocitos precitotóxicos que inflaman al ácido pancreático, generando una respuesta humoral en donde vamos a encontrar, digamos, se va a hacer evidente el daño en la célula beta. Los marcadores humorales que tenemos son los anticélulas del islote o ICA. Fíjense que pueden detectarse por inmunofluorescencia indirecta, están presentes años antes de los síntomas y van desapareciendo con el transcurrir de los años. Después tenemos los anticuerpos antiinsulina que están presentes en los que debutan con la enfermedad y también tienden a ir desapareciendo con el transcurso de los años. Los anti-GAT, descarboxilasa del ácido glutámico, que también están presentes en los debutantes, y me detengo por ahí un poquito en porque este es el que vamos a pedir para detectar diabetes autoinmune latente del adulto. O sea, el anti-GAT, cuando tenemos sospecha de que un paciente diabético pueda ser tipo 1, adulto, le vamos a pedir el GAT, ¿no? Que es el que está presente en el mayor porcentaje de los casos. El antitirosin fosfatasa, el IA2, es digamos, actúa sobre una tirosina del receptor de insulina, y después tenemos los anticuerpos inducidos por terapia. Acá se agrega, como les dije hoy, el ZINC-T8, que es este anticuerpo, anti-ZINC-T8, que son muy útiles sobre todo para detectar autoinmunidad en los adultos. Aquí tienen ustedes algunas características, ¿no? Entonces, el anti-GAT son frecuentes en el adulto, son característicos de la diabetes autoinmune latente del adulto. Los anticuerpos antiinsulina pueden aparecer en la primera infancia y van disminuyendo, pero acuérdense que el diabético tipo 1 va a recibir insulina como tratamiento, entonces es probable que vayan aumentando anticuerpos, pero inducidos por la terapia, por la insulina exógena. Los anti-IA2, generalmente cuando aparecen estos, ya nos indica que ya hay que empezar con insulina inmediatamente. Estos anticuerpos, ¿cuándo los solicitamos? Cuando sospechamos etiología, o sea, cuando es evidente que es el debut de una diabetes tipo 1, no sé, cuando debuta con una cetoacidosis o con una descompensación grave, y es lo característico, es un niño que perdió mucho peso, que está francamente sintomático, poliúrico, polidípsico, perdiendo peso, en ese caso no es necesario pedir esto. Vamos a solicitar cuando tengamos dudas,
cuando tengamos una persona que sospechamos autoinmunidad y que no está con esas características tan floridas. Entonces, en esos casos, sobre todo si son adultos, importa el GAT, que lo podemos pedir y está disponible en en los laboratorios, y el otro que tiene mucha importancia es el SINT8, pero este es un anticuerpo relativamente nuevo y todavía no tenemos disponible en los laboratorios para que nos dosen. De todos modos, hay que saber que está y que es de mucha utilidad. Bueno, el SINT8 se detectó en el 2007, se ha visto que hay una alta expresión en la población caucásica, o sea, la población blanca que tiene diabetes tipo 1, y es específico de la célula beta. O sea que la presencia del GAT, por ejemplo, del anti-GAT, no es específico de la célula beta. Ustedes la pueden tener en las lesiones pancreáticas, pero también en las lesiones cerebrales, sobre todo las que afectan los nódulos, los centros de la base del cráneo. Por eso es que en algún momento habíamos hablado de la diabetes o el síndrome del hombre rígido, en donde teníamos un cuadro neurológico de rigidez de tipo parkinsoniana, sumado a una diabetes autoinmune de muy difícil manejo. Entonces, el SINT8 es específico de la célula beta. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Como les dije, heredamos la susceptibilidad genética, eso va a generar que ante determinados estímulos ambientales tengamos un proceso inflamatorio que se llama insulinitis en los páncreas de las personas predispuestas, y eso nos va a generar la producción de anticuerpos y el deterioro o la destrucción de la célula beta. En los diabéticos tipo 1 esto suele aparecer bastante rápido, y en un tiempo relativamente corto se establece la enfermedad con el requerimiento de insulina. Entonces, este cuadrito, que es un cuadrito muy viejo, nos muestra cómo a partir de la predisposición genética, interviniendo un evento ambiental, comienzan a manifestarse los anticuerpos y va generándose la pérdida progresiva de las células beta y obviamente de la liberación de insulina. Entonces aparece intolerancia a la glucosa, diabetes, y vamos a ver que cuando la diabetes está claramente ya manifiesta, vamos a tener la ausencia del péptido C. ¿Se acuerdan lo que era el péptido C? El péptido que se liberaba junto con la insulina. Es un péptido conector, ¿no? Por eso es péptido C, conecta las dos cadenas de insulina. Entonces es un marcador directo de la función de la célula beta. Si no hay péptido C, significa que no se está secretando absolutamente nada. Entonces, uno de los mejores marcadores para conocer la ausencia de secreción de insulina es el dosaje del péptido C. Entonces, esto se da generalmente en pocos meses en el diabético de tipo 1 y aparece la enfermedad. Paso esta manera. Ya habíamos hablado que en general alguna diferencia entre la tipo 1 y tipo 2, entonces la diabetes tipo 1 empieza generalmente en forma brusca, no hay insulina, es frecuente que debute con cetoacidosis o cetosis, se puede dar a cualquier edad, pero es más común verlo en los niños, por lo general son delgados, necesitan sí o sí insulina para vivir. Van a ver que los antecedentes familiares de diabetes tipo 1 son mucho menores que los que vemos en la diabetes tipo 2. Hay una concordancia que no es tan extrema en los gemelos. Y en el 85% de los casos, por lo menos al debut, podemos encontrar anticuerpos. En el tipo 2 vamos a ver que el comienzo es progresivo. Hemos dicho que cuando vimos síndrome metabólico puede demorar años en manifestarse la enfermedad. Generalmente los pacientes son obesos, habitualmente pueden andar con medicación oral o con plan alimentario, y sí hay alta relación familiar, o sea, si ustedes buscan familiares con diabetes tipo 2 en la familia de un diabético tipo 2, seguro que van a encontrar unos cuantos. Bueno,
Una de las cosas que tenemos que tener en claro son los valores normales de glucemia y cómo se expresan. Lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta siempre es que para la mayoría de los estudios, sobre todo algunos, como por ejemplo los estudios canadienses, los estadounidenses, ellos utilizan el valor de la glucemia en milimoles. Y entonces nosotros obviamente usamos miligramos decilitro. Entonces tenemos que recordar algunos valores, por ejemplo, 180 gramos sería 1 mol y 180 miligramos serían 10 milimoles. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Y es fácil, digamos, tenemos que dividir el valor de la glucemia dividido 18. Con eso lo transformamos en milimol. Y el punto de corte, si ustedes recuerdan cómo se diagnostica diabetes, con glucemias en ayunas igual o mayor a 126, está puesto en 7 milimoles, ¿no? Entonces, son valores equivalentes. Un segundito, por favor. Entonces, tengan en cuenta siempre esto y van a ver que incluso los estudios en donde se evalúa valores glucémicos, impacto de fármacos en el tratamiento de la diabetes y demás, muchas veces se expresan en milimoles y tenemos que hacer la conversión a glucemia, a miligramos decilitro. Así que tengan en cuenta esto, más que nada, es lo importante a tener en cuenta, porque los valores de glucemia ustedes ya saben cuáles son los que a nosotros nos importan, ¿no? Habíamos dicho que se hace diagnóstico de diabetes con 2 glucemias iguales o mayor a 126, con 2 pruebas de tolerancia oral en donde tengamos más de 200 miligramos de decilitro a las 2 horas, o glucemia al azar en un paciente sintomático que esté por encima de 200 miligramos de decilitro, ¿no? Bueno, esto es importante porque además otra cosa, cuando estudien el estado hiperosmolar hiperglucémico, en donde tenemos un cuadro de hiperosmolaridad, tienen que aplicar esta división del valor de la glucemia dividido 18 para poder calcular la osmolaridad efectiva del paciente. La otra cosa que por ahí en el laboratorio ustedes van a ver son las cruces de glucosuria. Eso se ve en la orina y deben recordar ustedes que normalmente nosotros tenemos una capacidad de reabsorber la glucosa que pasa digamos que se filtra a través del riñón, de la nefrona, pero con un tope que está en alrededor de 180 miligramos. También es importante recordar ahora, la glucosuria prácticamente ya no se usa más como un medidor de glucemia, pero sí, últimamente, hay medicamentos que lo que generan es mayor glucosuria, bloqueando unos transportadores que tienen las células tubulares, en donde aparentemente en los pacientes diabéticos la capacidad de reabsorber glucosa es mucho mayor que en una persona no diabética. Entonces, ese sería un mecanismo por el cual la glucemia sigue elevada en los pacientes diabéticos, y hay estos fármacos que bloquean estos transportadores que generan un aumento de la glucosuria y que, bueno, son muy interesantes actualmente en lo que respecta al tratamiento de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué nos interesa? O sea, si el paciente tiene glucosuria, seguro que tiene una glucemia mayor a 180 miligramos de decilitro. Eso también ustedes van a ver cuando por ahí piden un laboratorio. El paciente puede venir con una glucemia de ayunas de 125, pero resulta que tiene 3 cruces de glucosuria. ¿Cómo entienden eso? El paciente seguramente ingirió una comida con alta cantidad de carbohidratos, hizo una hiperglucemia postprandial, o sea, después de comer la cena, digamos de más de 200, eso generó la formación de una orina con una alta cantidad de glucosa, que es la que él orina al día siguiente cuando va a hacerse el laboratorio.
pero ya en sangre la glucemia descendió. Por eso es que vemos la diferencia. Importante tener en cuenta eso porque a veces los pacientes dicen, pero mi glucemia está bien, pero resulta que si tiene 3 o 4 cruces de glucosuria, significa que en algún momento estuvo muy elevado. La otra cosa que debemos aprender a solicitar, sobre todo para los diabéticos tipo 1, es la cetonuria. Los cuerpos cetónicos se forman normalmente en nuestro cuerpo en el ayuno. Entonces, cualquier persona que se pase más de 18 horas sin comer, seguramente va a liberar cuerpos cetónicos. Eso es porque en situaciones de ayuno se genera lipólisis, la lipólisis lleva ácidos grasos al hígado para que entre en la beta oxidación y formación de energía, básicamente, ¿no? Dado que no hay glucosa. Entonces, cuando aparecen en las personas diabéticas, sobre todo en los tipo 1, que están con una deficiencia de insulina. Entonces, ¿cómo diferenciamos la presencia de cetonuria en un paciente que está haciendo ayuno de un paciente que está diabético o que está con la glucemia elevada? Porque si el paciente está con una descompensación de la diabetes y por lo tanto está con la glucemia elevada, va a tener glucosuria y va a tener cetonuria. Ahora, si el paciente está haciendo ayuno porque quiere que el laboratorio le dé normal, lo cual a veces ocurre, ustedes van a ver que la glucosuria les va a dar negativa, pero la cetonuria le va a dar positiva, ¿no? Esa sería la diferencia. ¿Cómo se mide? La orina común, la orina completa que solicitamos para los pacientes, una parte del estudio consiste en una lectura de una tira reactiva. Esta tira reactiva tiene una serie de cosas, no solamente los cuerpos cetónicos, mide glucosa, productos de los leucocitos, mide sangre, mide la densidad, mide la bilirrubina, mide el urobilinógeno y mide los cuerpos cetónicos. Es una prueba que es muy rápida porque se zambulle la tirita en la orina, durante 10 segundos se la retira y en 15 segundos a 60 máximo tenemos los colores que nos van a indicar la cantidad de estas sustancias en orina. Específicamente el de los cuerpos cetónicos se hace con la reacción de Legal, que utiliza nitroprusiato de sodio, y en la medida de que haya mayor cantidad de cuerpos cetónicos, la tirita va a quedar cada vez de color más violeta. O sea, varía desde el blanco al lila y por último al violeta, que sería el máximo valor de eliminación de cetonas en la orina. Y si existen cetonas en la orina es porque no hay insulina, ¿no? Entonces, si hay glucosuria y hay cetonuria, me está indicando una inminente descompensación grave del paciente. Las cetonas que nosotros tenemos son estas tres. En realidad, se produce a nivel hepático el beta-hidroxibutirato y este beta-hidroxibutirato se transforma en la periferia en acetoacetato y acetona. La acetona es la que es volátil y se puede eliminar por la respiración y es la que le da ese aliento a manzana que dicen que tienen los pacientes con cetoacidosis, ¿no? El acetoacetato y la acetona también se eliminan por riñón, al igual que el beta-hidroxibutirato. Cuando le solicitamos en los diabéticos tipo 1, se aconseja que tengan tiritas de cetonas y que cuando las glucemias les comienzan a dar por encima de 300, controlen cetonas en orina. Si las cetonas le empiezan a dar positivo, tiene que consultar inmediatamente al médico porque es inminente una descompensación de la enfermedad. También se puede, acá me olvidé de decirles que podemos medir cetonas en sangre por medio de tiras reactivas o por medio de lectura directa en equipos. Las tiras para cetonas nos detectan, o sea, decimos que son positivas cuando tenemos más de 5 milimoles por litro de cetonas en la tira reactiva. Las tiras son de mucha utilidad porque así como miden la glucosa, hay tiras que miden la cetonemia, entonces rápidamente, sin necesidad de llegar a hacer, digamos, un análisis de sangre, que por ahí puede demorar un poquito más, con simplemente una tirita reactiva que la leemos en menos de un minuto,
tenemos el resultado. Entonces, el otro estudio que ustedes van a tener que solicitar con mucha frecuencia es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuándo van a indicar? ¿Tienen ustedes idea de cuándo indicarían una prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Qué me dicen? Cuando se sospeche diabetes gestacional. Bueno, en realidad, Cuando está sí, alterada la también. diabetes gestacional, Quando eu já tenho um exame alterado ao azar. bueno, cuando yo tengo entonces una glucemia de ayunas alterada, ¿ah? ¿Y eso cuánto sería? Por arriba de 126. Si No, está por arriba, entre 110 y 125. exacto. Pero ahí tienen que tener en cuenta que si son pacientes que tienen, o personas que tienen alto riesgo de tener diabetes, por ejemplo, si son obesos, si tienen familiares diabéticos, si han tenido diabetes gestacional, podemos considerar que si tienen por encima de 100 hasta 125, uno debería pedir una prueba de tolerancia oral, ¿no? O sea, sí, es como dijeron, entre 110 y 125, pero en pacientes con factores de riesgo, por encima de 100 ya le podemos solicitar. Y en la diabetes gestacional, como han dicho, es el screening más adecuado de diagnóstico, ¿verdad? Así que se le debe hacer. Entonces, también ustedes van a ver que la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en este caso la hacemos para diabetes. La prueba de tolerancia oral también se puede hacer en el caso de acromegalia, que es una enfermedad en donde hay un exceso de producción de hormona de crecimiento, para ver si la glucosa inhibe la secreción de hormona de crecimiento. En este caso se hace el dosaje de la glucosa junto con el dosaje de la hormona de crecimiento para determinar, digamos, la probabilidad de que tenga esa enfermedad. Pero bueno, nosotros estamos hablando acá de diabetes. ¿Cómo se debe realizar, digamos? Lo primero que uno le debe indicar al paciente es que tiene que hacer una dieta libre los 3 días previos, con no menos de 150 gramos de hidrato de carbono al día. Esto es muy importante porque cuando nosotros le decimos a un paciente, mire, usted tiene que hacerse esta prueba porque parece que está diabético, lo primero que hacen las personas es empezar a cuidarse con las comidas y hacen una restricción de alimentos que hace que cuando realizan la prueba no salen valores que puedan servirnos para tomar decisiones. La otra cosa, entonces, indicarle que los 3 días previos coma libremente. Solamente que tenga un ayuno previo, que tiene que ser de 8 horas, que tiene que suspender algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides, que tiene que hacerse preferiblemente en las primeras horas de la mañana, por eso es que se hace en ayunas a la mañana, y que tenemos que darle 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Esta agua tiene que ser templada, no tiene que estar ni fría ni caliente, y el paciente tiene que quedarse sentado durante las 2 horas que realiza la prueba. Entonces, si no se cumplen estas pautas, la prueba de vuelta no es de utilidad. Entonces, muchas veces ocurre que el paciente va al hospital a hacerse la prueba, se le sacan la glucemia, le dan a tomar en la solución con glucosa, y después como tiene que ir a rayos a pedir la radiografía o a pedir turno de no sé qué cosa y demás, se pone a caminar y va de aquí para allá. O se va hasta el supermercado y después vuelve. Eso no sirve, hay que decirle ya que tiene que quedarse sentadito esperando las 2 horas para volver a tomar la nueva muestra de glucemia. Y la interpretación de los resultados es algo que ustedes también ya conocen porque ya lo hemos hablado, ¿no? Lo normal es que a las 2 horas nos dé menos de 140, si nos da entre 140 y 199 estamos hablando de intolerancia a la glucosa, y si nos da 200 o más, hablamos de diagnóstico provisorio de diabetes. En el caso de la diabetes gestacional, los valores cambian, porque si a las 2 horas, o sea, hablamos de glucemia de ayuna menor a 100, o sea, mayor a 100, perdón, igual o mayor a 100, y glucemia a las 2 horas igual o mayor a 140.
para diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en la prediabetes se puede dar una cetoacidosis diabética? No. La prediabetes es un estado que en general no aplica para la diabetes tipo 1 y es una elevación no significativa de la glucemia, ¿no? Porque la prediabetes sería el paciente que tiene la glucemia de ayunas alteradas o que tiene la intolerancia a la glucosa. Si hace cetoacidosis es porque ya avanzó hacia diabetes. Por solo el diagnóstico de cetoacidosis, que es glucemia por encima de 250, ya estamos con valores que exceden a lo de prediabetes. El otro dato que tenemos que saber es la hemoglobina glicosilada. Normalmente la hemoglobina de la sangre está glicosilada, o sea, tiene una unión no firme de glucosa a ciertos puntos de la molécula de hemoglobina, y eso hace que en condiciones normales tengamos entre 4 y 5 o 4,5% de hemoglobina glicosilada, cualquier persona. Hay muchos métodos diagnósticos que hacen que la prueba por ahí tenga ciertas pequeñas diferencias entre una y otra manera de dosarla. Entonces, para que esta hemoglobina glicosilada sea comparable con estudios que realizan otras poblaciones, lo mejor sería que se haga por un solo método, que es la cromatografía de alta afinidad, en donde los valores normales estarían entre 4 y 6%. En estos casos, donde se utiliza este método solamente, la hemoglobina glicosilada puede ser hasta un parámetro de diagnóstico de diabetes, que es cuando da por encima de 6,5%. En nuestro país, lo mismo que en la mayoría de los países de América Latina, nosotros no usamos a la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico, justamente porque no tenemos homologados los reactivos para hemoglobina glicosilada. Lo cierto es que hemos hablado en clases anteriores que una diabetes bien controlada requiere tener una hemoglobina glicosilada menor a 7. Y bueno, y para diagnóstico son valores inferiores a eso, digamos, 6,5 más para diagnóstico, si tuviéramos esa metodología de diagnóstico, y más de 6 hasta 6,5 en el caso de prediabetes, como alguien mencionó hace un rato. Entonces, podemos tener una comparación, digamos, o sea, si el paciente tiene una hemoglobina de 7, significa que su glucemia está en 140. Si tiene una hemoglobina de 8, el promedio de su glucemia ya está en 180. Si tiene de 9, ya está en 210. Y si tiene de 10, ya está arriba de 250. Entonces, conocer este método ha permitido, digamos, tener una manera de medir la glucemia que sea la evidencia de un promedio de las glucemias en el largo del tiempo de vida de la molécula de hemoglobina, que como ustedes saben dura 120 días, pero como no las tenemos, o sea, nos salen todas el mismo día y se retiran de la circulación el mismo día, decimos que un dosaje de hemoglobina glicosilada cada 3 meses, o sea, cada 90 días, nos da una buena idea de cómo está la glucemia del paciente. Lo ideal entonces para un diabético es que esté menos de 7%. Entonces, tiene algunos problemas, porque por ejemplo, en un paciente anémico, la hemoglobina pierde un poco su valor. Entonces, eso es bastante común, por ejemplo, en las personas que tienen insuficiencia renal. Entonces, y en estos casos uno tiene que recurrir a otros métodos para hacer el diagnóstico, para determinar, digamos, el porcentaje de glucemia que tiene el paciente. De todos modos, es útil, está en todas las guías. La hemoglobina glicosilada es obligatoria pedirla a un paciente diabético,
porque con eso nosotros estamos conociendo su grado de control metabólico. Hay muchas cosas nuevas, por ejemplo, si alguno conoce, seguramente habrán escuchado del monitoreo continuo de glucemia, de otros métodos que son sencillos, que los realiza el propio paciente, y que tienen digamos que brindan una información muy parecida a lo que brinda la hemoglobina glicosilada, pero no está accesible para todo el mundo, entonces lo que está accesible es hemoglobina glicosilada y se seguirá usando porque además es de muchísima utilidad. Acuérdense, el punto de corte es 7%, y acuérdense que en pacientes anémicos, o sea, cuando tenemos hematocritos por debajo de 32, 33, 34, deben considerar el uso de alguna otra proteína que me indique glicación, que me indique nivel de glucemia. Y la proteína que usamos es la fructosamina. La fructosamina en realidad es un producto, es una mezcla de las proteínas plasmáticas que se van glicosilando. Está compuesta fundamentalmente por albúmina. Entonces, de vuelta, en pacientes que tienen hipoalbuminemia, la fructosamina no es un buen marcador porque al estar descendida la albúmina, seguramente nos va a alterar el valor de esta fructosamina. Pero se puede solicitar, se usan las embarazadas, porque las embarazadas naturalmente tienen una anemia dilucional, pero también en las embarazadas nosotros necesitamos conocer la glucemia o los promedios de glucemias en tiempos más cortos, porque si pedimos cada 3 meses, vamos a tener una glucemia cada 3 meses y eso por ahí no nos va a servir de mucho. La albúmina, recuerden ustedes que tiene una vida media de 21 días. Entonces, la fructosamina se puede pedir cada 21 días y nos da un muy importante dato con respecto al control glucémico. Se mide en milimoles litros y el valor normal depende, pero vamos a ponerlo promedio 275 milimoles litros. En el embarazo, por ejemplo, pretendemos que en el primer y segundo trimestre esté en 253 y no en 275, para decir que está normal. Y la podemos pedir cada 3 semanas para valorar el estado el promedio de la glucemia de nuestro paciente. Otra cosa que se puede solicitar en el paciente diabético es el dosaje de insulina. Nos sirve para conocer el estado de reserva pancreática. Yo les suelo, o sea, a veces cuando tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que están medicados con medicamentos orales y no logramos un buen control metabólico, a veces una manera de demostrarle al paciente de que necesita insulina porque hay una resistencia importante de la gente a usarla, es mostrarle en un análisis si está fabricando o no insulina. Entonces, se piden esos casos. Si ustedes recuerdan, yo les había hablado del síndrome metabólico de un modelo matemático para detectar insulinoresistencia, en donde también usaba insulina endógena, que era el OMA. Pero, digamos, no es un estudio que uno tenga que pedirlo obligatoriamente a los pacientes diabéticos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los adultos normales van a tener entre 5 y 25 miliunidades por mililitro y que la mayoría de los obesos son hiperinsulinémicos hasta que se quedan diabéticos. Entonces, en ellos podemos encontrar valores más altos de insulina. La insulina se toma con una muestra de sangre a la mañana temprana. La otra cosa que tenemos que pedir es el péptido C. El péptido C, como ustedes me han dicho, es un péptido que expresa secreción pancreática de insulina, informa el estado funcional del páncreas y su valor normal es de 0,3 a 1,3. ¿Para qué me sirve? Me sirve para, por ejemplo, los casos en donde yo tengo dudas si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, cuando sospecho que es una diabetes LADA, o cuando sospecho que es un diabético tipo 2 que ya no tiene más reserva pancreática de insulina. O sea, si los valores de ayunas me dan bajos, claramente
es una diabetes que necesita suplementación con insulina. Y el último laboratorio que me parece importante que tengan en cuenta es la albuminuria. Normalmente no tiene que haber excreción de albúmina por la orina. En la medida de que comienza a haber albuminuria, significa que el capilar que está en que el endotelio del capilar del glomérulo, del capilar glomerular, está inflamado, está con alteración y comienza a tener alguna alteración de los podocitos que favorece la aparición de proteínas en la orina. Entonces, vamos a ver que la microalbuminuria nos expresa daño endotelial, porque está lastimado el endotelio del glomérulo. Y así como está lastimado el endotelio del glomérulo, en el paciente con diabetes, también puede lastimarse de igual manera el endotelio del corazón, el endotelio de los vasos, el endotelio de la retina. Entonces, nos da una expresión de daño endotelial. También ustedes habrán visto hipertensión en clínica estos días, digamos, en el estudio de los hipertensos. También es importante medir la albuminuria justamente como una medida del daño de órgano blanco a nivel renal precoz de la hipertensión arterial. Entonces, el término en realidad microalbuminuria está siendo cambiado a simplemente albuminuria, porque se considera que no debe haber albúmina en la orina. Y si existe, significa que hay daño. ¿Qué tiene que tenerse en cuenta para solicitar la albuminuria? Uno, que tiene que hacerse en un paciente que está compensado. O sea, si está con hiperglucemia sostenida, no debe realizarse. Si el paciente está con una infección, es un atleta de alto rendimiento y está haciendo actividad física, está tomando algunos fármacos como corticoides, antiinflamatorios, no esteroides, debe suspenderse todo eso y con por lo menos 24 horas, y a veces para los corticoides más de suspensión, debe realizarse la medición. Se utilizan varios métodos, pero tienen el radioinmunoanálisis, el ELISA, hay tiritas que se embullen en la orina, hay tiras reactivas, hay métodos en donde también se dosa la creatininuria y la albuminuria, y ese es el mejor, en donde la excreción de albúmina va en relación con la excreción de creatinina. Entonces, si hay una excreción de albúmina mayor que la de creatinina esperada, significa que es positiva la pérdida de albúmina por orina. Entonces, debe realizarse cuando pedimos una microalbuminuria. En el paciente diabético se debe pedir una vez por año microalbuminuria. Se debe pedir albuminuria. Si la albuminuria da positiva, no tomamos decisiones con una primera, digamos. Tenemos que pedir otra en el lapso de 6 meses para ver si también da positivo. Si tenemos 2 albuminurias positivas, podemos hacer diagnóstico de nefropatía diabética incipiente. Y eso nos habilita a empezar el tratamiento específico de la nefropatía diabética, que es el uso de inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Por más que el paciente no tenga presión alta ni que esté, digamos, con alguna otra cosa. Simplemente tener 2 de estos estudios tomados correctamente en un lapso de 6 meses que nos dé positivo. Entonces, lo que ustedes van a ver en la mayoría de los laboratorios es que nos informan, nos pueden informar de diferentes maneras. Microgramos minuto, entonces para esto no necesariamente hace falta una orina 24 horas. Miligramos en 24 horas, que eso sí necesitamos juntar una muestra de por lo menos 12 horas, pero lo ideal es 24, y podemos solicitarla también como la relación entre albuminuria y creatininuria, que los valores también son iguales, o sea, lo normal es entre 30 y a partir de 30, menos de 30 sería por gramo de albuminuria que se pierde de orina. Entonces, tenemos que saber eso porque el laboratorio nos puede informar de diferentes maneras, salvo que nosotros específicamente le pidamos una.
es bastante engorroso porque el paciente diabético es poliúrico, entonces tenemos que hacerle juntar la orina de todo un día y eso puede ser 2, 3, 4, 5, 6 litros de orina en 24 horas, lo cual obviamente es una exageración, pero tiene que ver con la ingesta exagerada de líquido como una medida, digamos, que realizan los pacientes, nada más. Entonces, la presencia de albuminuria me indica disfunción endotelial, me indica enfermedad vascular oculta, entonces un paciente que tiene microalbuminuria tiene mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular mayor, como un ACV, como un infarto, entonces es de utilidad solicitar. Si ustedes recuerdan también, incluso había uno de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico que involucraba la microalbuminuria, que era el de la OMS. Es justamente por eso, digamos, es un marcador de daño endotelial y es un marcador de riesgo cardiovascular. Doctora, una pregunta. Que es la última. Sí. Usted dijo que se le repite ¿cómo es? Si da positivo en un intervalo de 6 meses. Sí. Así es. Gracias. O sea que no tomamos con la primera, no hacemos con la primera el diagnóstico, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo para poder pedir otra y con eso hacer diagnóstico. Si vuelve a darse positivo, repetir ahí sí se hace diagnóstico. Muchas veces ocurre que cuando pedimos microalbuminuria o albuminuria, el paciente tiene alguna cosa que no me mencionó, por ejemplo, que está con una infección urinaria, por ejemplo, que anda haciendo ejercicio y el ejercicio de intensidad, por ejemplo, el trote, el maratón, andar en bicicleta a altas velocidades, me genera albuminuria. Si el paciente tiene fiebre, me genera albuminuria. Entonces, sí o sí debo asegurarme. En realidad se dice que tiene que haber por lo menos 2 en 6 meses. Entonces, si haces la segunda a los 3 meses y te vuelve a dar positiva, estando en las condiciones como debe de solicitarse, ya podés asumir que tiene albuminuria y que hay que tomar conducta al respecto. Bueno, aguarden un poquitito. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué está faltando acá? ¿Qué otra cosa hay que solicitarle a las personas diabéticas? Hasta ahora hemos visto que está la rutina de laboratorio, hay que pedir la glucemia, la hemoglobina glicosilada, si el paciente tiene anemia o algún otro trastorno. La tensión arterial. La presión arterial, pero eso no es de laboratorio, ¿verdad? Un hemograma completo. Sí. Función hepática. Función hepática. Bueno, se puede pedir una función hepática. Creatinina. Sí. La función renal, ya hay que saber. ¿Qué más? Falta el perfil lipídico. El perfil lipídico. Ese ya lo habíamos visto en algunas otras cosas cuando hablábamos de síndrome metabólico. Habíamos hablado de la importancia de pedir lípidos. Y lo básico que tenemos que pedir es colesterol total, colesterol de HDL y triglicéridos. Si los triglicéridos están por debajo de 400 miligramos de decilitro, se aplica una fórmula que se llama fórmula de Friedewald y con eso se calcula el colesterol de LDL. Si los triglicéridos están por encima de 400, ya no se puede usar esa fórmula y hay que dosar el colesterol de LDL. Entonces, pero el perfil básico sería colesterol de HDL y triglicéridos. Valores normales, creo que también lo habíamos hablado, pero queremos que esté debajo de 200 el colesterol total, que el colesterol de HDL esté por encima de 50, que el colesterol LDL esté
70 o menos, y que los triglicéridos estén en 150 miligramos de decilitro o menos. Y habíamos dicho que, o no me acuerdo ya, que hemoglobina glicosilada vamos a pedir cada 3 o 4 meses, y en algunas situaciones, cuando tenemos pacientes que están muy bien controlados, que vienen con las glucemias normales, que está todo bien, se puede pedir 2 veces al año. Eso sería lo mínimo, digamos, en caso de pacientes bien controlados. Si los pacientes están mal controlados, hay que ir haciéndolo más frecuentemente. Pero no sirve hacerlo una vez por mes, ¿no? Mínimo, o sea, cada 3 meses sería un tiempo razonable. El perfil lipídico también en la persona con diabetes se debe pedir una vez al año, pero si está con tratamiento porque ya tiene una dislipemia, debe controlarse cada 6 meses. La albuminuria, que ya habitualmente lo solicitamos junto con la creatininuria, debe solicitarse una vez al año y forma parte de los estudios indispensables para tener a un paciente, a una persona con diabetes en buen control. Bueno, tenemos que hablar un poquito, yo siempre trato de hablar de las complicaciones de la diabetes antes del tratamiento, porque me parece importante que conozcamos qué es lo que le pasa a una persona con diabetes que deja evolucionar la hiperglucemia y termina con diferentes complicaciones. Todo esto que vamos a hablar ahora es posible prevenir o evitar con un control metabólico adecuado. Eso era lo que dijimos en clases anteriores, digamos, hemoglobina siempre menor a 7, glucemias preprandiales antes de comer menores a 130, glucemia después de comer menores a 180, perfil lipídico normal, presión arterial normal, peso lo más cercano al normal. Entonces, si se cumplen esas cosas, esto nunca va a llegar. Lamentablemente llega, porque no se cumplen las medidas. Sobre todo lo que menos se cumple es el estilo de vida, o sea, la alimentación saludable y la actividad física es lo que menos se cumple. ¿Y por qué les insisto en esto? Porque aún en las manos de los mejores médicos, solamente un porcentaje pequeño de los pacientes logran todos los objetivos terapéuticos. Está visto, por ejemplo, que solamente el 25% de los diabéticos tipo 1 tienen menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Y ese valor es un poquito mejor en los pacientes diabéticos tipo 2, en donde hasta más o menos el 39% puede llegar a tener hemoglobinas glicosiladas menores a 7. Entonces, es un desafío, digamos, porque si nosotros tratáramos a los pacientes a normalizar los valores de glucemia, evitaríamos esto tan dramático que son las complicaciones. Y uno diría, ¿y por qué se producen las complicaciones? Son una consecuencia directa de la hiperglucemia. Por eso es que, controlando la diabetes, nosotros podríamos evitar la complicación crónica. Y este cuadrito que parece un jeroglífico de cantidad de cosas, intenta explicar cómo se produce la diabetes tipo 2 y cómo se mantiene la glucemia elevada en estos pacientes. Entonces, fíjense que hay varios puntos, 10, 11 puntos, que tienen que ver con mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en la diabetes tipo 2. El uno sería el páncreas, en donde en el paciente diabético hay una disminución de la masa celular y de la función de la célula beta. Eso nos lleva a una disminución de la secreción de insulina. Este es el común denominador de todos estos otros que vemos por acá. Esto me va a generar la hiperglucemia, y es la hiperglucemia la que me genera las complicaciones crónicas. ¿Quiénes están involucrados en este mantenimiento de la hiperglucemia? Y bueno, vayamos a el punto 2, que es el efecto incretina. Las incretinas son unas hormonas gastrointestinales que tienen por función estimular la secreción de insulina y se liberan inmediatamente que comemos. Cuando
este efecto incretina o el efecto de estas hormonas se ve reducido, comenzamos a tener elevación de la glucemia postprandial y pérdida del primer pico de secreción de insulina. Entonces, uno de los efectos que es importante recordarlo, porque de cada uno de estos puntos nosotros tenemos después medicación específica para combatirlos. Después el punto 3 sería la célula alfa. La célula alfa es una célula que está en el acino del páncreas, pero que en vez de formar insulina forma glucagón. El glucagón es una hormona antiinsulina. Lo que genera es el estímulo al hígado para que fabrique glucosa y la libere a la sangre. Es una hormona hiperglucemiante. Entonces, en los pacientes, en las personas con diabetes, la función de las células alfa es defectuosa y entonces hay una liberación de glucagón inapropiada que favorece que se mantenga la hiperglucemia. Vamos al 4, seguro que lo conocen, ¿no? La famosa insulinoresistencia, ¿no? Que, como habíamos visto en síndrome metabólico, se gesta en 3 órganos, digamos, en el hígado, manifestándose con el aumento de la formación de glucosa y liberación a la sangre, o sea, gluconeogénesis o glucogenólisis, en el músculo, porque está disminuido el ingreso de glucosa a la célula muscular, y en el tejido adiposo, porque hay incremento de la lipólisis y liberación de ácidos grasos libres a la circulación. Entonces, la insulinoresistencia es un mecanismo muy importante en la génesis de la diabetes mellitus 2. Y obviamente, al actuar sobre la célula beta, también trastorna, digamos, esta insulinoresistencia, nos va a trastornar la secreción de insulina. Lo primero que va a generar va a ser un estímulo de mayor secreción, y que cuando esa mayor secreción se va deteriorando porque la célula beta ya no puede trabajar o generar más insulina de la que produce, comienza a haber una disminución de la masa celular y comienza a haber disminución de la secreción de insulina. Después tienen ustedes el cerebro. El cerebro, como ustedes saben, sobre todo en el núcleo hipotalámico, los núcleos de la alimentación, tiene que ver con la persistencia o, digamos, un apetito inadecuado, con diferentes sustancias también hormonales que actúan a ese nivel, favoreciendo que el paciente se alimente o que se deje de alimentar. Entonces tiene importancia ahí las adipoquinas que habíamos hablado en algún momento, como por ejemplo la leptina, la adiponectina, la grelina, que es una hormona gastrointestinal que provoca aumento del apetito. Entonces, el cerebro es la diana para estas hormonas que van a generar, digamos, señales de alguna manera anómalas que favorecen que el organismo coma de más, quede obeso, genere insulinoresistencia, y esa insulinoresistencia va a generarme deficiencia en la función de la célula beta. Siguiendo con otros mecanismos encontrados, tenemos el intestino grueso con su flora intestinal o microbiota. Aparentemente, aquí tenemos, por un lado, la microbiota, que está bastante bien estudiado, que de acuerdo a las bacterias o a las familias de bacterias que tengamos en nuestro intestino, vamos a tener cierta predisposición a algunas enfermedades. Entonces, si hay esas bacterias que favorecen la aparición o favorecen señalizaciones que ayudan a que aparezcan estas enfermedades, deberíamos trabajar en ese asunto. Digamos. Tiene que ver en gran parte el plan alimentario para acomodar esta microbiota anómala. Y por otro lado, el GLP, que es una de las incretinas, de hecho la incretina sobre la cual se trabaja en la parte terapéutica, perdioximiglucagón, tipo 1, es
una hormona gastrointestinal liberada después de la ingesta, digamos, y que está alterada la secreción en las personas con diabetes. Después tenemos la inflamación, o sea, se considera la diabetes como una enfermedad inflamatoria de bajo grado, porque si ustedes recuerdan, el tejido adiposo liberaba adipoquinas proinflamatorias. Resulta ser que el músculo también libera adipoquinas inflamatorias. Y entonces todo esto nos va a generar una desregulación inmune que va a mantener ese estado de inflamación que va a llevar a que la célula beta se siga deteriorando. Entre esto tenemos algunos péptidos, como por ejemplo la amilina, que es un péptido que se secreta en el ácido pancreático, que está disminuida su secreción en las personas con diabetes, y que contribuiría ese déficit de amilina a la hiperglucemia. Después tenemos el estómago y el intestino delgado, en donde aquí tiene que ver la capacidad del estómago y del intestino delgado de absorber los nutrientes. Entonces, en general, el intestino delgado absorbe rápidamente, tiene una alta capacidad de absorber glucosa, y el estómago va perdiendo su capacidad de contracción con el tiempo. Y esto, bueno, puede incrementar, digamos, los niveles, por ejemplo, de la grelina que les decía hoy, y eso generará que haya hiperfagia, y eso puede contribuir a la glucemia. Y el último punto es el riñón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habíamos hablado de microalbuminuria hace un ratito? Bueno, en el riñón se expresan unos transportadores en las células tubulares que favorecen la reabsorción de glucosa en las personas con diabetes. Resulta ser que hay uno de estos transportadores, que es el transportador tipo 2, se expresa hasta en un 20% más en las personas con diabetes tipo 2. Por lo tanto, otro mecanismo de mantener la hiperglucemia es el exceso de reabsorción de glucosa a nivel de riñón. Todos estos mecanismos que les expliqué son los que después vamos a tener que trabajar en la parte terapéutica, y hay medicamentos que actúan a casi todos los niveles que les mencioné recién. Entonces, si tenemos en cuenta estas cosas y con esto tratamos adecuadamente a una persona con diabetes, probablemente la complicación crónica no aparezca mucho. Pero si esta complicación crónica persiste, vamos a ver que van a aparecer las complicaciones. ¿Por qué aparecen? ¿Y dónde? Aparecen en los tejidos que no necesitan de insulina para funcionar o para introducir glucosa. Porque si ustedes recuerdan, en los tejidos sensibles a la insulina, ¿qué pasa con la glucosa una vez que entra a la célula? ¿Se acuerdan? Es fosforilada para que no salga. Se fosforila para que no vuelva a salir, pero también una vez que se fosforila, se empiezan a generar respuestas o, digamos, señales que llevan a que no se pueda entrar más glucosa a la célula, ¿no? O sea, que los GLUT dejen de estar en la membrana y no vuelva a entrar no entre más glucosa. En las células, ¿y en esas células cuáles son? Son las células del músculo, del tejido adiposo, del hígado, y prácticamente muy pocos otros órganos más. En los otros tejidos, cuando ingresa la glucemia, la glucosa, se fosforila también, pero sigue entrando, y tiene que usar sí o sí, tiene que hacerse cargo de ese exceso de glucosa que ingresó. La única manera de hacerlo es usando vías alternativas, además de las clásicas que conocemos. Entonces ingresan acá a tener en cuenta la vía del ciclo de las pentosas o de los polioles. Empiezan a ver diferentes mecanismos que se activan en esta situación de exceso marcado de glucosa intracelular, que van a llevar a que esta célula digamos, tenga un alto estrés oxidativo con generación de radicales libres, y bueno, y ahí comienzan las complicaciones. Junto con eso, tenemos
La glicación no enzimática, que así como se glica la hemoglobina, se glican todas las estructuras de nuestro cuerpo, cualquier proteína puede glicarse, porque la glucosa viene y como que se pega a la proteína, y este estado de hiperglucemia nos lleva a un estado de inflamación y nos lleva a un estado de hipercoagulabilidad que lleva a que sea más fácil que se obstruyan los vasos. Entonces, y con eso aparecen las complicaciones crónicas. No los tiene todo el mundo. Vamos a ver que las complicaciones crónicas están presentes en un porcentaje variable de casos. Entonces, por ejemplo, se ha visto que la neuropatía es la más frecuente, la tienen casi todas las personas con diabetes, pero la nefropatía y la retinopatía no son, digamos, tan frecuentes como es la neuropatía. Aparentemente hay factores genéticos que hacen que se expresen o que el daño sea más evidente en algunos sectores. Entonces, estas complicaciones se producen en tejidos que no requieren insulina para el transporte de glucosa, y entonces aquí entran los problemas que conocemos, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, la catarata metabólica, la anemia relacionada con la diabetes, la disfunción endotelial, con la posibilidad de generar toda una serie de respuestas inflamatorias, citoquinas que llevan a la oclusión del vaso, y también tenemos afectación del tejido extracelular, sobre todo lo que involucre el tejido conectivo, las membranas basales, las fibras colágenas, que se glicosilan con el paso de los años y van generando cambios en su estructura que van a dar complicaciones. Entonces, se activan vías metabólicas alternativas, como les mencioné, que podemos dividirlas en las enzimáticas y en las no enzimáticas. Dentro de las enzimáticas, la glucólisis, como ustedes la conocen, pero esta tiene un límite, después no se va a producir más, y tiene que utilizarse ese exceso de glucosa por otros mecanismos. Entonces, el mecanismo de la sorbitol fructosa, el mecanismo de la diacilglicerol proteína quinasa C, son algunos de ellos, digamos. El sorbitol fructosa es el que utiliza la vía del ciclo de las pentosas, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos, se empieza a acumular el sorbitol dentro de la célula con disminución del fosfoinositol, y eso genera un alto estrés oxidativo dentro de la célula que va a llevar a que se comience a tener, digamos, la complicación. El diacilglicerol proteína quinasa C se expresa en algunos tejidos, como por ejemplo el nervio, la retina, y son responsables estos mecanismos enzimáticos de favorecer la aparición de las complicaciones. Y las no enzimáticas, que son reversibles, porque es como que se pega la molécula de glucosa y después puede revertirse. O sea, la glicación es reversible, pero cuando empezamos con procesos de autooxidación y demás, se va desestructurando la proteína a la que se glicó y va generando cambios que ya no pueden volver atrás. Entonces, los sustratos por vías alternativas, las triosas fosfato, glicerol fosfato, son más oxidables, se oxidan más fácil, glican a las otras sustancias más fácil. Entonces, van a ir generando otras estructuras. Por ejemplo, las triosas fosfato, o sea, el ciclo de las pentosas, de la sorbitol fructosa, va a generar el metilglioxal. Este compuesto es un tóxico que favorece la glicación de las proteínas intracelulares. Si las proteínas intracelulares se glican, lo más probable es que no puedan cumplir su función correctamente y algunas células directamente van a entrar en apoptosis. El glicerol 3-fosfato inicia la síntesis de diacilglicerol y activa esta proteína quinasa C, que actúa todas unas señalizaciones de las MAP quinasas, o sea, factores estimulantes de crecimiento endotelial, que van a generar el daño, digamos. Entonces, sorbitol fructosa tiene que ver acá la aldosa reductasa, que es una enzima que
hace esto, lleva la glucosa al sorbitol, entonces el sorbitol después lleva a la disminución del mioinositol y a la formación de este producto glicante, que es el que va a terminar dejando la catarata metabólica. Hace unos años elaboraron un fármaco que era inhibidor de esta enzima, la aldosa reductasa, justamente para evitar que la glucosa pase a sorbitol y de esta manera genere la complicación. No tuvo éxito porque no pudo pasar, digamos, se comenzó a usar en pacientes, pero tuvo muchos efectos adversos, sobre todo de tipo hepáticos. Entonces se la discontinuó, y más allá de que cuando el tiempo que se usó fue efectiva para mejorar la retinopatía diabética, no logramos un fármaco efectivo o, digamos, seguro para que no genere la complicación. El efecto adverso sería. Entonces, ese es uno de los mecanismos. El diacilglicerol, proteína quinasa C, hace que, bueno, estimulado este sistema, activa esta sustancia, estas MAP quinasas, que son factores, digamos, sustancias que activan el crecimiento de las células endoteliales. Con esto se activan otras citoquinas, como por ejemplo la fosfolipasa, prostaglandina, tromboxano, que aumentan la aparición de la matriz extracelular, moléculas de adhesión como las ICAM, las BACAM, y eso va generando la obstrucción de los endotelios. O sea que básicamente el diacilglicerol, proteína quinasa C, se expresa en las paredes de los vasos, generando la disfunción vascular. La glicación no enzimática dije que es la reversible, en donde se forman aldimidas, se llaman los productos que se forman, que si normaliza la glucemia, y esa glucemia normaliza en poco tiempo, revierte y no pasa nada, que vuelve todo a lo normal. Pero si pasamos a la autooxidación o a esa glicación ya del tipo irreversible, van a aparecer estas cosas que ustedes van a leer asociadas a la diabetes, que son los productos avanzados de glicación proteica, que son las mismas moléculas de proteínas del cristalino, de lipoproteínas, del colágeno del tejido conectivo, de los tendones, de la piel, que se van desestructurando, que van teniendo reacciones de cambio de su estructura molecular, y por lo tanto, al haber ese cambio, van quedando más rígidas y van perdiendo la función. Una de las cosas que vemos en los pacientes diabéticos de mucho tiempo es que, por ejemplo, la colágena de la piel va quedando rígida por esa glicosilación, y las manos quedan rígidas, duras, que no las pueden estirar completamente, como yo estiro la mía, y que además la piel va quedando lisa y brillante por la atrofia que va teniendo y por la rigidez que va teniendo esa piel. Vamos a ver que en esos casos nosotros le pedimos a los pacientes, para evaluar esa rigidez de los tejidos, de los tendones, de los músculos, le pedimos una prueba que es la prueba del rezo, que consiste en apoyar ambas manos completamente una palma sobre la otra y elevar los codos. Entonces, si podemos hacer esto, se puede decir que nuestra movilidad está normal. El paciente diabético que tiene glicación, digamos, que tiene productos, que tiene su colágeno ya en forma de productos avanzados de glicación proteica, primero no puede unir los dedos. Después, al final, simplemente puede unir la mano por el talón y por la punta de los dedos. Y es una prueba que hacemos rápidamente en el consultorio pidiéndole que haga esto. Bueno, esta formación de productos avanzados de glicación proteica son, digamos, es la complicación que va a generar grandes problemas en el paciente diabético. Entonces podemos decir que a partir de la hiperglucemia, por todo eso que les comenté recién, así muy someramente, tenemos alteración de vías metabólicas, tenemos generación de radicales libres, tenemos glicación no enzimática, que dijimos puede ser reversible, o si pasa mucho tiempo va a ser ya irreversible. Si la hiperglucemia persiste
Ya esto que se generó acá, estrés oxidativo, vías metabólicas alteradas, glicación, va a ir generando modificaciones en las estructuras, digamos. Entonces vamos a tener alteración en las membranas basales, vamos a tener hipertrofia del músculo liso arterial, vamos a tener desmielinización segmentaria en los nervios. No pasa nada. Si nosotros normalizamos la glucemia, esto se vuelve a lo normal. Si la hiperglucemia persiste, estamos hablando de años que van pasando para que ocurran estas cosas, va a aparecer una alteración de la función, entonces va a haber una oclusión o disminución de la luz vascular, va a haber hipoxia, va a haber hipercoagulabilidad por la disminución de la función del endotelio y por la disminución del calibre. Y aún todavía acá se puede intentar con normoglucemia detener el progreso de la lesión y hasta incluso retrogradarla un poquito. Pero si la hiperglucemia sigue y desde este momento de hiperglucemia hasta la lesión pasan como mínimo 5 años, vamos a tener la lesión en la retina, en los nervios periféricos, en el glomérulo renal y en la vasculatura. Yendo a la nefropatía, digamos, afectación renal por diabetes. Fíjense que claramente hay alguna predisposición porque los diabéticos tipo 1 la presentan hasta en un 30%, o sea, de 7, 3 van a presentar nefropatía, pero los diabéticos tipo 2 solamente la van a tener en un 5 al 10%. La nefropatía diabética es causa de mortalidad, es causa de ingreso a diálisis por enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué se va a producir, digamos? En la patogenia nosotros tenemos que hablar los factores genéticos, porque hay familias que las presentan y otros que no la presentan, y generalmente van asociados con la aparición de cardiopatía y retinopatía. Generalmente la hiperglucemia, que es el maldito de la cuestión, lo que hace es generar un estímulo en el mesangio que lo altera, entonces estas células mesangiales empiezan a fabricar citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento, que van llevando a el aumento de esa matriz mesangial y que con el tiempo va a llevar a trastornos, digamos, no solamente hemodinámicos, sino también cambios anatomopatológicos. Y después tenemos factores hemodinámicos. Digamos. En condiciones de hiperglucemia vamos a tener una vasodilatación a nivel renal, un aumento del flujo plasmático, un aumento de la presión y el filtrado glomerular, que va a verse en estos pacientes cuando le solicitamos la proteinuria de 24 horas o la microalbuminuria, y resulta que este paciente nos viene, y le pedimos junto con eso el clearance de creatinina, y resulta que el clearance de creatinina le viene 150, 140, siendo que lo normal es entre 90 y 120. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Funciona mejor el riñón? ¿Qué dice usted? No figura, no trabaja mejor. Lo que estamos teniendo es una hiperfiltración por el aumento de la presión a nivel glomerular dado por el aumento del flujo plasmático por la hiperglucemia. Entonces, este trastorno hemodinámico me va a llevar a una falsa impresión de que el riñón funciona bien, pero si está hiperfiltrando, significa que está hiperglucémico y que está empezando la complicación. Como último, luego desde que empezamos con la diabetes hasta que aparece la alteración morfológica, o sea, la glomerulosclerosis de Kimmel-Wilson, como ustedes la conocen de anatomía, pudieron haber pasado 25 años.
desde que comenzó el problema. Entonces, como ustedes ven, no puede ser que nosotros en 25 años de la enfermedad de la persona que estamos viendo, no hayamos podido detener la progresión de este problema. Entonces, estas cosas son las que favorecen la aparición después, una vez que tenemos la albuminuria, que después se puede convertir en proteinuria, porque cuando se superan los 300 miligramos en 24 horas de albúmina, ya comienza a detectarse proteína en la tirita reactiva. Eso nos lleva a que comience a haber proteinuria o albuminuria, y junto con esto hay un aumento del filtrado glomerular. En la medida que pasa el tiempo, el filtrado glomerular comienza a descender, la pérdida de proteínas por el riñón sigue aumentando, hasta que llega un punto en que el paciente ya está para ingresar a diálisis, ¿no? Desde el comienzo hasta ese momento, 25 años. Y lo que vamos a ver en una anatomía patológica es que tenemos alteraciones en el glomérulo, con proliferación de la matriz mesangial, con aumento de las membranas basales, que se ven antes de que aparezca microalbuminuria, y hay depósitos de glucógeno en las células dubulares. Y esto me parece una cosa media compleja, no lo es tanto, digamos. De nuevamente partimos de la hiperglucemia, de que tenemos productos avanzados de glicación proteica, de que tenemos estas sustancias glicadas en la membrana celular, que tenemos también en las células del glomérulo receptor de angiotensina, y que tenemos los GLUT que permiten el ingreso a la glucosa a la célula. Cuando ingresan en cantidades exageradas, vamos a tener la producción de estas sustancias, digamos que como conclusión nos van a llevar a generación de radicales libres. Los radicales libres, la PCK con la activación de las moléculas de adhesión y de crecimiento, nos van a llevar a que se aumente la señalización de factores de transcripción y de citoquinas. Esto me va a llevar a que a nivel del glomérulo ocurra todo esto. Tengamos un crecimiento anómalo, con menor sobrevida, una angiogénesis aberrante, o sea, se forman capilares que son patológicos, una acumulación de, digamos, de matriz extracelular que va obliterando los capilares, van muriendo las células que componen la nefrona, y mientras que van muriendo, vamos a tener hiperfiltración, hasta que después comienza a descender el clearance de creatinina en la filtración, y se comienza a estabilizar la proteína. Con todo eso nosotros vamos a terminar con una enfermedad renal por diabetes. Entonces, vamos a tener un daño glomerular en donde se altera la barrera positaria, donde se van muriendo los glomérulos. Por otro lado, vamos a tener un daño en los túbulos, en donde hay una disminución de la reabsorción de albúmina. Estas lesiones, sobre todo el daño de la barrera positaria con pasaje de proteínas en abundancia, va generando una incapacidad de reabsorber todas esas cosas en el túbulo renal, y ahí comienza a haber el desbalance vascular que aumenta la presión glomerular, que favorece la albuminuria, la hiperfiltración, y aquí es donde interviene el cotransportador de sodio y glucosa que les decía hoy, que está más expresado en las personas diabéticas. Entonces ellos reabsorben más azúcar, más glucosa que una persona no diabética. Y entonces, en los últimos años, se han cambiado un poquito digamos, la clasificación de la nefropatía diabética, y se ha visto que lo han dividido en, por un lado, el estado de filtración glomerular. Esta es la clasificación de la insuficiencia renal crónica, y por otro lado, la cantidad de albuminuria. Entonces, vamos a tener valores G, que están dados por el clearance de creatinina, desde el 1, que es más de 90, o sea, normal,
hasta el 5, que es menos de 15, que es la falla renal total. Y mientras tanto ven ustedes que el G2, o sea, es un leve fallo renal, donde tenemos el Clearing por encima de 60 hasta 89, el 3 que se divide en 3A y 3B, por el Clearing también, o sea, hasta 45 y hasta 30, el 4, que es el que el paciente ya está claramente sintomático, y el Clearing ya está entre 15 y 29, y menos de 15 es ya directamente la falla renal que necesita ingreso al diálisis. La albuminuria A1, A2 y A3, de acuerdo si tiene menos de 30, hasta 300 y más de 300 en 24 horas. Entonces se establecen estos grupos. Fíjense que G1, dijimos función renal, todavía normal, pero puede ser muy bajo riesgo si no tiene albuminuria, si tiene menos de 30 miligramos de decilitro, de riesgo moderado si ya tiene una microalbuminuria, o sea, más de 30 miligramos, y de riesgo, digamos, alto si tiene ya color naranja, que estamos hablando de más de 300 miligramos de albúmina en 24 horas. Y llegamos al G5, ahí ustedes van viendo que van cambiando los colores. Acá en el G3A, por ejemplo, el paciente tiene el Clearing entre 45 y 59 mililitros minuto, pero resulta que ya tiene moderado riesgo, por más que tenga albuminuria normal, que ya tiene moderado riesgo si tiene albuminuria entre 30 y 300 microgramos minuto, y y si tiene una macroalbuminuria, o sea, ya tiene una pérdida masiva de albúmina, está en un muy alto riesgo de evolucionar a falla renal. Esto ustedes los van a encontrar como normas CADIGO, que son las que están vigentes actualmente y han venido a reemplazar algunos términos que había antes. Lo cierto es que podemos decir que la nefropatía diabética se divide en incipiente, cuando tenemos microalbuminuria o albuminuria sería persistente, positivo en 2 de 3 determinaciones en 6 meses, el filtrado glomerular normal o elevado. En la nefropatía clínica ya vamos a tener un síndrome nefrótico con pérdida marcada de proteínas, con edemas, y vamos a ir teniendo ya una disminución del filtrado glomerular de 1 mililitro minuto por mes, si es que no se hace un tratamiento correcto. Y queda, digamos, la nefropatía urémica, que sería el tercer estadio, que es cuando el paciente ya está sintomático y requiere ingresar a diálisis para seguir viviendo. Este es un grafiquito que expresa o que muestra cómo la albuminuria aumenta los primeros años, que después de los primeros 5 años del diagnóstico de la diabetes, se mantiene elevada y con el correr del tiempo va reduciéndose, porque obviamente ya la nefrona la cantidad de nefrona está muy reducida. Y por otro lado tenemos la creatinina, que se mantiene baja hasta estadios avanzados de la enfermedad. Y recién cuando ya tenemos un deterioro muy marcado de la función, comienza a elevarse bruscamente. Entonces, cuando vamos a controlar a una persona con diabetes, hay que pedir las dos cosas, digamos. La albuminuria de 24 horas y el clearance de creatinina, para ver dónde estamos parados. Porque fíjense que depende de dónde estamos parados, es el pronóstico y el riesgo que tiene este paciente. Si tenemos un paciente que tiene macroproteinemia, proteinuria, fíjense que no hay ni una sola que sea de bajo riesgo. Después, bueno, es la nueva manera de... Podemos pedir entonces una albuminuria por año. Recuerden que tenemos que asegurarnos que el paciente no esté descompensado, que no esté con una infección urinaria, que no esté descompensado de insuficiencia cardíaca, etc.
para poder hacer. Entonces, una manera útil de solicitar sin necesidad de pedir que junte todos los litros de orina que orinan al día es pedir la relación entre albuminuria y creatininuria, que lo normal es que dé menos de 30, pero cualquier valor que ya empiece a dar positivo ya, ya nos puede dar alteración. Entonces, esto sería lo mejor. Esto no hace falta pedir orina 24 horas, se hace solamente con una muestra matinal, y con eso se dosa la creatinina y la albúmina, se hace la relación, y de acuerdo al valor vamos a decir si el paciente ya tiene, podemos, digamos, establecer qué nivel de nefropatía tiene. Sí, es cierto que en una nefropatía diabética hay que controlar un montón de cosas para evitar que rápidamente terminemos en esta fase, en esta última etapa. Aquí es donde eleva rápidamente creatinina, es donde el paciente tiene que ingresar a diálisis. Esta elevación de creatinina nosotros la podemos desencadenar mucho más antes si cometemos algunos errores. Como por ejemplo, no optimizar el control de la presión. La presión tiene que estar 13,8, 14,8 máximo. No optimizar el control glucémico. Hay que mantener las glucemias en valores normales, la hemoglobina glicosilada en los valores óptimos. Hay que diagnosticar y tratar la uropatía obstructiva. ¿Por qué puede tener uropatía obstructiva? ¿Qué dicen ustedes? Me traigo un vasito con agua porque me está molestando la garganta. ¿Se les ocurre por qué? Dos cosas hay que tener en cuenta. ¿Puede ser por? Las dietas que predisponen a la formación de litos en la nefrona, de piedra. Bueno, sí, pero en el diabético nosotros tenemos dos cosas. Si es hombre, tiene próstata, ¿no? Y la próstata puede generar, con el paso del tiempo, después de los 50 años, grados variables de obstrucción urinaria. Y la otra cosa que uno debe tener en cuenta es que la neuropatía por diabetes me puede generar una vejiga neurogénica. Y esa vejiga neurogénica no orina, acumula orina y me puede generar una obstrucción. Entonces son las dos cosas que uno tener en cuenta. Uno es que sea hombre y que tenga una próstata aumentada de tamaño. Y la otra es que tenga una vejiga neurogénica. Las otras cosas son los fármacos y las sustancias de contraste. Entonces, una persona diabética que tiene fallo, que tiene nefropatía, no puede hacerse tomografías con sustancias de contraste yodado, sobre todo los antiguos, si tienen una creatinina por encima de 2 miligramos. Y muchas veces le pedimos la arteriografía, la tomografía computada, etc. Entonces podemos empeorar rápidamente la función de ese riñón enfermo. Las sustancias, el tabaco y el lípido deben ser tratados agresivamente para evitar que sea más rápida la progresión a fallo renal terminal. ¿Cómo se diagnostica? Hay que pedir, como dijimos, una albuminuria o una proteinuria de 24 horas. Puede ser una albuminuria, la relación con creatinina, que sería lo mejor. Hay que pedir un sedimento urinario. El sedimento urinario no debe tener nada. A lo sumo algún cilindro hialino, pero si no, no tiene reacción, digamos. Si tiene reacción, uno debe buscar otra cosa, que no haya infección, que no haya alguna patología de la vía urinaria,
A veces encontramos que, por ejemplo, el paciente tiene nefropatía, por ejemplo, pero resulta que no tiene ninguna otra complicación. Y la complicación que va de la mano de la nefropatía es la afectación de la retina. Entonces, si ustedes tienen una nefropatía y la retina está bien, deben buscar algo a nivel del riñón que no sea por la diabetes. ¿Y cómo trataríamos esto? El tratamiento es digamos, en la etapa de microalbuminuria, con un tratamiento efectivo, a cumplir los objetivos terapéuticos, puede revertir. Si no puede, tenemos que intentar impedir, si no podemos revertir, tenemos que por lo menos retrasar, que sea lo más lento posible la evolución. Y en las personas que están sin la complicación, podemos con un tratamiento adecuado evitar que la complicación aparezca. Entonces, objetivo, control metabólico, con la medicación que sea necesaria, teniendo en cuenta que cuando llegamos a un gluten de 50 mililitros, ya hay muchas medicaciones orales que no pueden usarse. En el plan de alimentación es importante, digamos, mantener el peso lo más cercano al normal, controlar la ingesta de proteínas que no sea excesiva, y cuando el gluten está por debajo de 50, comenzar a hacer disminuciones en la ingesta de proteínas. Es necesario agregarle un IECA para disminuir la proteinuria, tratar la presión a control, o sea, si necesita otro fármaco, agregarle o subir la dosis que está recibiendo, y ser cautelosos con el uso de los diuréticos. Si el paciente tiene síndrome nefrótico, habrá que solicitar colocárselo hasta que se deshinche. Y obviamente hay que mantener los lípidos en control. La otra complicación es la retinopatía. La retinopatía es la causa más frecuente de ceguera en adultos. Fíjense que llega hasta más o menos el 80% de los pacientes luego de 15 años de enfermedad, pero no la ceguera, sino la lesión. ¿Alguna duda con riñón? No. Entonces, ¿qué es lo que se daña en la retina? Se dañan los vasos, los vasitos, los capilares que tenemos en la retina. Eso era lo que habíamos dicho que ahí se expresaba la vía de los polioles y de la sorbitol fructosa, entonces generando esta oxidación de las células y el daño a nivel de los vasos. Es de buena práctica solicitarle a todas las personas con diabetes un fondo de ojo anual con pupila dilatada y con informe. Y es importante ponerlo así porque si nosotros vamos y hacemos sin dilatación de la pupila el examen de la retina, probablemente veamos la retina central. Y las lesiones de la retinopatía diabética aparecen en la retina periférica. Entonces, la única manera de ver bien esa periferia es colocando correctamente toda la periferia del ojo. Es una complicación que no es necesario investigar desde el inicio en los diabéticos tipo 1, sí a partir de los 5 años, y sí a partir de malos controles glucémicos, no vasculares, etc. Partida no proliferativa, en donde la forma más grave sería el edema macular, y la proliferativa, en donde tenemos disminución de la agudeza visual, y aquí lo que prevalece es este digamos, se forman nuevos capilares, pero resulta que estos capilares son
anómalos. Son capilares más delgados, con una pared más fina. Pueden llegar a sangrar y dejar toda la presión activa, microneurismas, microhemorragias, exudados duros y exudados blandos. Los exudados me indican edema, ¿no? Y si fuera una proliferativa, además de lo peor de todo es que sangran hacia el vitrio. En el vitrio generan fibrosis. La fibrosis del vitrio después se retrae y tracciona la retina, favoreciendo el desprendimiento de la retina, que sí, ahí sí el paciente pierde la visión. Aquí ven ustedes, por ejemplo, en esta imagen, ven el edema macular, que es todas estas manchas como gotitas de sangre hasta acá adentro. Aquí ven microhemorragias dispersos en el fondo de ojo. Siempre van a ver que eso lo van a encontrar cerquita de un vaso, entonces tienen que seguir el vaso y ahí van a ir bien. Y esto que es una figurita, es como se debería ver una retina panfotocoagulada, que es uno de los tratamientos, ¿no? La fotocoagulación lo que hace es generar una quemadura, esa quemadura genera que se adhiera la retina a la capa media del ojo, y de esa manera se evita el desprendimiento. Unos 2000 disparos de láser para que degenere todas las quemaduritas que tiene que generar. ¿Cuál es la conducta? Para control, pedirle al oftalmólogo que nos mande el informe escrito. Es importante controlar la presión, la glucemia, lo sabemos. Desde la panfotocoagulación, si eso no funciona, podemos recurrir a la vitrectomía, que es la extirpación del humor vítreo para que deje de ser un medio opaco que no deja pasar la luz. Y un tratamiento muy, digamos, que cambió de alguna manera la evolución de la retinopatía diabética, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este anticuerpo monoclonal se inyecta en el ojo, directamente en el globo ocular, y lo que hace es reducir la neovascularización por un lapso de tiempo de aproximadamente 6 meses. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ya entramos con neuropatía, que es largo, no quiero dejarlo para la semana que viene, así charlamos mejor. ¿No preguntas? Bueno, esta semana sí les voy a elaborar un parcialito que les voy a colgar uno de estos días en la plataforma. Va a tener que ser siempre en horario nocturno para evitar chocar con cualquier otra actividad que tengan. ¿Ah? Así que mañana o pasado estén atentos porque van a tener un parcialito. ¿Qué temas van a hacer, profe? Habíamos dicho síndrome metabólico y la primera parte de diabetes, lo que se dio hasta ahora, menos esta clase. Profe, ¿le puedo preguntar algo de clínica? ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar algo de clínica?
O sea, ¿cuándo van a estar las notas? Sí. Porque de primera, porque nosotros no sabemos todavía. Aquí las estoy terminando. Justamente tengo un problema con tengo todas las, pero lo que no tengo es que ahora voy a ver si puedo subir los nombres a la plataforma. Hay algunos alumnos que no tengo registrado que hayan rendido. Por ejemplo, les puedo leer acá, por ahí ustedes lo conocen y le pueden preguntar a ver que me avisen si rindieron con alguien. Uña Rosende es uno. Después le tengo a una chica, Leticia Kemerich, Public con cada kilo. A Rodríguez Horacio. A Teixeira Girardello Luigi y a Torres Carla, que no tengo las notas de ellos y aprobaron el escrito. Después en este grupo tengo a Golke, Ana, Llano Facundo, Méndez Milena, Meyer Mariano, Mingotti Maximiliano, que no tengo las notas. Y en el último grupo, le tengo a Fontoura Michelin, Portela Gerardo, y esos dos. Profe, un compañero Teixeira Girardello había rendido con el doctor Navajas y creo que era y el doctor Miguel. ¿Miguel Roberto o Miguel Oscar? Miguel Hijo sería. Profe, Bueno. Él Profe, había rendido. Yo soy portero. yo Yo no rendí había con entrado a la ERA, por eso capaz le figura nota. ¿Cómo? Yo soy Portela, que nombró recién Gerardo. Y yo no rendí, no entré a la ERA. Bueno, Portela entonces uno de los que ya le pongo ausente directamente. Profe, Bueno, si ustedes profe, conocen a alguno de esos chicos, yo soy Fontoura Sí. y rendí con la doctora Silveira y doctor Honorati. espera que noto. Entonces, el primero, el apellido raro, ¿quién era? Doctora, la que Que rindió rindió es mi hermana Portela. Navajas y... Ana. Teixeira, profesora. Teixeira Girardello. Teixeira Girardello. Rendiste entonces con el doctor Navajas Eso. y Miguel. Bueno, después, ¿quién era? Portela Gerardo. Yo no entré, doctora. Bueno, listo. Lo que le decía, capaz se confundió con Portela Luciana. Ella sí rindió la ERA. Bueno, y Portela Luciana, no, o sea, lo que no tengo es lo que no tengo es la nota, es como que no rindió el oral. Y Fontoura, Este es el profe, tema. tiene Por eso es que no- anotado. Porque yo rendí. ¿Alguien sabe con quién rindió Portela? Yo rendí con el doctor Vera y el doctor Navajas. Portela. Portela Luciana. Sí. Bueno, ¿quién más? Anotaste mi nombre, profe, Fontoura. Rendí con doctora Ah, Fontoura. Silveira y Honorati. Incluso él hizo la asistencia en el oral. Fontoura, ¿y cómo es tu nombre? Fontoura Michelin Victor. Víctor. Fontoura Michelin. Sí, sí. A lo mejor pusieron como Michelin y ahí no te pasé. Bueno, ¿alguien más se reconoció en esa lista? Bueno, ya está, son estos los que tengo que arreglar y ya voy a estar entregando las actas. Alguien acá me pregunta de la pregunta del parcialito de la nefritis por endocarditis subaguda.
esa pregunta directamente la voy a anular porque en realidad está incorrecta, está mal colgada en la respuesta, así que la tengo que modificar, ¿está? Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo calculo que mañana, o más seguro pasado, van a estar las listas, la lista ya presentada. Bueno, vamos chicos la semana que viene entonces. Acuérdense, chequeen mañana o pasado la plataforma para ese parcelito esos dos temas. Gracias, profe. Hasta luego, profe.